que ustedes también, que ya le han conocido, que sigan fervientemente sirviéndole al Señor y bueno, sepan que en Él también pueden descansar cuando vengan las aflicciones, los problemas, y acudan siempre a nuestro Dios y Padre Celestial. Así que, bien hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor. Padre amado, gracias le damos, Señor, por permitirnos una vez más estar congregados aquí en su casa. Queremos, Señor, que tú nos hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de poder abrir su palabra y queremos llenarnos de ella y queremos aprender y queremos conocerle más, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, para que Él nos guíe, nos dé el discernimiento, el entendimiento. Gracias, Padre, por los hermanos que han llegado y oramos por aquellos que quizás están en camino. Gracias, mi Dios, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, y ahí vamos a estar buscando en el libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5 del versículo 15 y 16. Dice ahí el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahí está, hermanos, el título del mensaje: aprovechando bien el tiempo. Y hermanos, ahí claramente nos habla el Señor y nos advierte a través del apóstol Pablo. Dice, porque van a venir días malos. Entonces, hermanos, esto es como cuando uno sale afuera antes de salir, ¿no? Mira al cielo y ve cómo está el clima, cómo está el tiempo. Y si uno ve una nube negra, sabemos que viene ahí un chaparrón. Y lo que nosotros solemos hacer, buscar un paraguas para ir, ¿no?, precavido ante esa situación. Y hermanos, la palabra de Dios aquí también nos advierte. Pero dice ahí el apóstol Pablo que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, hermanos, a mí me gustaría que veamos ahí un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 10, que nos ejemplifica cómo debemos aprovechar bien el tiempo. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice ahí la palabra del Señor: Power off. aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es que cuando alguien va a abrir la palabra de Dios, nosotros podamos prestar atención y pongamos nuestros oídos al mensaje. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Entró el Señor Jesús, el Maestro, y ahí rápidamente fue María a ponerse a los pies del Señor para escuchar el mensaje.
Y dice ahí en el versículo 40, pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿No? Ahí estaba Marta, afanada, preocupada, limpiando, acomodando ahí porque el Señor había venido a su casa. Y yo me imagino, hermanos, ahí, no sé si tenían plumero o no, pero ahí estaba todo hacendosa Marta, preocupada, no sé, acomodando un cuadro, limpiando ahí el lugar, barriendo. Y estaba afanada, turbada con la limpieza, preocupada para que esté todo limpio. Y hermanos, en su afán de estar preocupada en las cosas, desviaba su mirada, desviaba lo más importante que ella debía hacer. Y dice el Señor, respondiéndole Jesús, le dijo, en versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, este es un gran ejemplo que encontramos en la Escritura de cómo debemos aprovechar bien el tiempo. Ahora, hermanos, nosotros vivimos muy afanados en la vida. Mayor aún, hermanos, aquí en esta ciudad de Buenos Aires, que uno no puede quedarse ahí manejando o viniendo despacio, hay que ponerse a la par de los vehículos. Y uno tiene que estar pensando ahí por dónde tiene que ir, ¿no? Mirando el cartel, los carteles, mirando ahí la velocidad, prestando atención a las señales. Y hermanos, es una vida muy acelerada. La verdad que es un privilegio para mí estar en una ciudad tan pequeña, allá en Jujuy, donde no sucede esto, ¿no? Vivimos más tranquilos. Lo mismo, ¿no? Allá en La Paz, los hermanos que vienen algunos de allá, del Alto también, hermanos, es un caos manejar ahí, es un caos. Pero, hermanos, qué importante es tomarnos el tiempo de dejar esos quehaceres para escuchar la voz de Dios. Debemos aprovechar bien el tiempo. Ahora, hermanos, hoy en día, la sociedad, la cultura, el mundo nos lleva a ocuparnos más el tiempo en las cosas seculares que en las cosas del Señor. El sistema del mundo nos lleva por ese camino. Hermanos, hoy la familia, por problemas políticos, económicos, no solamente tiene que salir el padre de hogar a trabajar, sino también tiene que salir la esposa. En muchos casos también tienen que salir los hijos. Y tienen 1, 2, 3 trabajos porque dicen no alcanza el dinero. Y tienen que pasar tiempo en el trabajo. Y a veces, hermanos, nos perdemos de venir a la casa del Señor por querer tener un poquito más de dinero y por querer vivir un poquito más cómodo. Pero, hermanos, cuando el Señor Jesús entró a la casa de Marta, María dice que aprovechó lo mejor. Lo que también tendría que haber hecho Marta es dejar las cosas para otro momento, dejar la limpieza para otro momento y sentarse tal cual lo hizo María para escuchar al Señor, al Maestro, para escuchar ese mensaje de vida para cada una de ellas.
Hermanos, no me puedo imaginar si el Señor entrara en estos momentos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían aquellos hermanos que hoy, teniendo que estar en la iglesia, faltaron? Porque vino un familiar, porque tuvo que hacer un trabajito extra y decir, no fui a la iglesia y el Señor estuvo ahí, me lo perdí. Hermano, hoy se está predicando, hablando de la palabra de Dios y tendrían que estar acá. Amén. Pero quizá muchos están afanados o porque le cayó la suegra, el amigo, el vecino. Hermanos, no hay cosa más importante que estar en la casa de Dios. Amén. Eso es lo que a nosotros nos llena. Eso es lo que a nosotros nos da vida. Eso es lo que nosotros necesitamos, tal cual nosotros habíamos mencionado un pasaje ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que decía, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Debemos desearla. ¿Para qué? Para crecer, para estar fortalecido, para andar en las cosas del Señor. Ahora, hermanos, debemos aprovechar bien el tiempo. Y yo quiero decirle, hermanos, que hoy la mayoría de nosotros no lo aprovechamos. Cuando le decimos a los hermanos, lean su Biblia, tengan un tiempo devocional, pasen un tiempo con las Escrituras, no lo hacen. ¿Saben por qué? El mundo le quita tiempo. Yo quiero decirles ahora, o preguntarle, ¿cuánto tiempo está frente ahí a su celular? ¿Cuánto tiempo se pasa al día ahí con ese aparatito? ¿1 hora? ¿20 minutos? Fíjense, es un aparato bueno, le damos un buen uso, sí, sirve para comunicarnos, pero hermanos, también en muchos casos nos distrae de estar tiempo con el Señor. Y muchos me van a decir, no tengo tiempo, pastor, de estar con el Señor. No tengo tiempo para hacer mi devocional, porque trabajo, limpio, hago esto, soy mamá y estoy ocupada, o soy papá, estoy trabajando. Pero hermanos, no es que no tiene tiempo, no se organiza. O que es diferente, no quiere. Porque usted, si yo le pongo la Biblia o le pongo el celular al lado, hermanos, usted puede estar leyendo la Biblia con un ojo, pero con el otro está mirando el celular. ¿Es así? Sí, es verdad. Satanás ha sido muy astuto. Y muchas veces algunos dicen, no, pero yo con el celular leo el devocional. Capaz que el devocional puede ser 5 minutos, 10 minutos, pero con el resto del tiempo estamos en las redes sociales. Facebook, estamos ahí subiendo un estado, estamos en las distintas redes. ¿Y cuánto tiempo pasa una persona hoy, hermanos, con el celular? ¿1 hora? 2 horas. Yo le voy a decir, pongámosle eso 1 hora que estamos con el celular, porque capaz que soy exagerado. Ahora yo le pregunto, hermano, con la mano en el corazón, ¿cuánto tiempo pasa leyendo su Biblia? ¿1 hora? Hermanos, nosotros leemos quizás 10 minutos y ya estamos cabeceando. Venimos a la reunión muchas veces, nos sentamos, 10 minutos del mensaje y estamos cabeceando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos el interés en las cosas del Señor. Estamos tan afanados, estamos pensando en el mañana, estamos pensando en el trabajo, en qué tengo que hacer mañana. Yo, hermanos, no sé en qué trabaja, pero es así. Nuestra mente está
avanzándose en lo que va a suceder mucho más adelante, cuando ni siquiera sabemos si estaremos, hermano. Pero entonces, hermanos, debemos aprender a ocuparnos de las cosas del Señor como María. Hay una reunión, yo llego a la iglesia, apago el celular, dejo las cosas. Si tengo visita, traigo a la visita a la casa del Señor. Y si, hermanos, tenemos por querer tener 2 o 3 trabajos, dejar la iglesia, hermano, abandone un trabajo. Dios le va a proveer con un trabajo, pero venga a la iglesia. Yo les contaba ayer, hermanos, yo tuve que renunciar a mi trabajo. Pero porque el Señor me llamó. Y he aprendido a vivir por fe. Y ya son más de 4 años, hermano. El Señor ha provisto día a día el alimento, ha provisto el vestido, ha provisto todo lo que mi familia necesita. Y nunca me hizo faltar, hermanos. Él es nuestro proveedor. Pero, hermanos, nosotros necesitamos pasar más tiempo con el Señor. Debemos aprovechar bien el tiempo. Amén. Quiero llevarles a otra historia de cómo ahí en esos últimos minutos aún debemos aprovechar bien el tiempo. Lucas, ahí en el mismo libro, vamos un poquito más adelante, capítulo 23. Versículo 39. Lucas 23. Versículo 39, y dice así la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ahí un malhechor no supo aprovechar bien su último momento de vida. Pero sí hubo otro hombre con el mismo pecado, en la misma situación, que sí aprovechó bien el tiempo. Ellos murieron al igual que el Señor Jesús. Y el Señor resucitó al tercer día. Pero hubo una promesa para uno de ellos, por haber aprovechado bien el tiempo. Él también dice que iba a estar en el paraíso por la promesa del Señor. Él se compadeció. Hermanos, debemos aprovechar el tiempo. No sabemos, hoy estamos, mañana quizás no. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Santiago, capítulo 4, versículo 13.
Dice ahí, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, debemos aprovechar bien el tiempo en nuestra vida. Nuestra vida meramente, hermanos, es corta. Y debemos aprovechar con los dones que el Señor nos dio. Y que sean de provecho para la congregación, para que la iglesia crezca. Hermanos, aquí ustedes tienen al pastor, que Dios le dio ese don, pero ustedes también tienen un don y deben descubrirlo. Y hermanos, eso no lo van a descubrir allí en la calle, no lo van a descubrir en el mundo, no lo van a descubrir pasando horas apartados del Señor. Esos dones los van a descubrir en la casa del Señor, trabajando en su obra. Y de esa manera, hermanos, usted va a ayudar al crecimiento espiritual de la congregación. Amén. Entonces, hermanos, hay una responsabilidad nuestra delante del Señor de ser partícipe de la obra del crecimiento de la iglesia. La iglesia, hermanos, no es que es solamente del pastor. Nosotros somos parte y ustedes son parte de esta obra. Y hay unas cosas que el pastor, al no tener, pastor no es que tiene todos los dones. Y hermanos, todos somos un cuerpo, dice Pablo, bien concertados, unidos entre sí. Y cada uno va a desempeñar un rol importante. Pero hermanos, si usted no está, entonces ahí hay una falencia. Entonces usted tiene que ser parte de la congregación. Tiene que ser parte de la iglesia. Tiene que ser ayuda al pastor. Amén. Para que el pastor pueda venir tranquilo y él ocupado con su mente y su trabajo en el servicio, en la predicación. Y hermanos, ahí otras hermanas pueden hacer algunas tareas, otros hermanos otras tareas y distribuirse el trabajo. Y no que el pastor tiene que venir, agarrar una escoba, limpiar el salón, estar allá limpiando el baño, pensando en una cosa, la otra. Hermanos, vamos a terminar mal. El líder va a terminar cansado y va a decir un día, renuncio. Hermanos, no es fácil el liderazgo. El pastor es el que quizás menos es visitado. El pastor es el que pone el hombro, es el que dobla sus rodillas antes del amanecer, es el que derrama lágrimas, es el que sabe cuando usted está enfermo, porque usted le llama y le dice, pastor, me pasa esto, y él tiene que ir y doblar sus rodillas y orar por su vida. Él es el que tiene que estar velando por las ovejas. Es un trabajo difícil, hermano. Por eso no es para cualquiera. Es una gran responsabilidad. Un día nos vamos a presentar delante del Señor a rendir cuenta de lo que hacemos. Pero hermano, facilítele el trabajo al pastor. Amén. Ayúdele, ore por él, anímele, mándele mensajes de ánimo. No solamente diciendo, pastor, me pasa esto, pastor, lo otro, como ovejas chillonas. Porque hay. Usted agarre su celular no solamente para ver las redes, sino mándale un versículo de ánimo. Pastor, si ha prosperado en algo, el Señor le ha bendecido en su trabajo. Pastor, esta ofrenda es para usted, porque le amamos por su servicio.
Y porque es mi responsabilidad como hijo de Dios ayudar a aquellos que necesitan y que trabajan en la obra. Amén. Entonces, hermanos, están cumpliendo 7 años de existencia de esta obra por la gracia y por la misericordia de Dios. Y usted quiere ver una iglesia flamante, una iglesia grande, una iglesia poderosa. Pero hermanos, eso se hace con un granito que usted aporte a la obra de Dios. Amén. Hermanos, la iglesia no va a florecer de la nada. No es que Dios tira polvitos mágicos y la iglesia... No, hermanos, eso no existe. Acá debe haber trabajo, debe haber sacrificio, debe haber rodillas dobladas para que Dios bendiga esta congregación. Y hermanos, algunas iglesias que no salen a ganar almas, por ahí dicen, no, bueno, algunas parejas se ponen en campaña y fabrican las almas, ¿no? Vienen más niños, ¿no? Que nacen y se multiplica la iglesia. Pero hermanos, eso es algo normal y natural que sucede en la iglesia, pero la forma de el crecimiento de la iglesia es salir a ganar almas para el Señor. Esa es la forma de que la iglesia crezca. Debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué decía Pablo? Porque los días son malos. Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de estar en la casa del Señor. Salmos 84:10. Quizás alguno lo sabe de memoria. Salmos 84:10. Y dice así el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar en la casa de Dios que estar desperdiciando el tiempo. Y hermanos, quizás como para hacer una alusión de desperdicio del tiempo, podemos llevar nuestra mente allá al hijo pródigo, allá en Lucas 15. Él, recibiendo de su padre una herencia, fue y la malgastó perdidamente. Perdiendo no solamente el dinero, perdiendo su vida, perdiendo el tiempo, perdiendo su juventud, embarrándose ahí con mujeres en la vida, dando lástima, comiendo ahí comida de los cerdos, viviendo casi como un indigente. Hermanos, eso es cuando perdemos el tiempo y nos alejamos del Señor. Derrochamos nuestra preciosa juventud. El problema es, hermanos, cuando uno ya es grande, que dice ahí Salomón en Eclesiastés, que van a venir tiempos en los que nos vamos a quejar. ¿Por qué? Vamos ahí a Eclesiastés 12. Capítulo 12, versículo 1. Dice ahí Salomón:
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Hermanos, va a llegar la vejez y usted ha derrochado toda su vida en el mundo, ha derrochado su vida sirviendo al trabajo, y cuando se dé cuenta ya va a estar peinando canas, pero cuando quiera ir y trabajar para el Señor, hermanos, ya no va a tener fuerza. Hoy tengo a mi papá con 81 años. Él en su juventud se iba ahí al norte de Jujuy a hacer evangelismo en las misiones, y él podía cabalgar una mula, un caballo. Hermanos, hoy, por su vejez, apenas si puede caminar. Entonces, hermanos, hoy es el tiempo. Debemos aprovechar bien el tiempo. Amén. Consejo sabio del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33. Me gustaría que lo podamos leer todos juntos, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Lo leemos? Mas buscad primeramente. Amén. Mas buscad, ¿qué? Primeramente. Y hermanos, ¿por qué muchas veces dejamos para el último al Señor? Primero mis cosas, segundo mis cosas y tercero mis cosas. Si queda tiempo, me dedico al Señor. ¿Por qué no primero el Señor? Primero mi familia, primero mis hijos, primero mi trabajo, primero mi auto, primero mis bienes, primero yo y después el Señor. Y así estamos como Marta, afanados perdidamente en lo que ofrece el mundo. Hermanos, tenemos que ser, volviendo al pasaje de Lucas, como María. Ella aprovechó lo mejor. Ella rápidamente buscó el mejor lugar, ahí en primera fila, para escuchar la voz de Dios, porque ahí estaba su maestro. Pero hermanos, muchos de nosotros seguimos afanados y dejando al Señor de lado. Cuando la palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero muchas veces es por la falta de fe. Porque queremos resolver y hacer las cosas a nuestro gusto. Porque no creemos que verdaderamente Dios nos puede bendecir. Pero Dios es poderoso. Y es porque quizás todavía no conoce al Dios de la Biblia. Y quiero insistirles, lea la Biblia. Enseñe la Biblia. Y predique la Biblia. Y de esa forma, usted va a dar lugar a que Dios haga de su vida grandes cosas. ¿De qué manera? Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12,
versículo 1 y 2. Dice ahí: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De esta forma, hermanos, debemos correr la carrera que el Señor nos ha trazado. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, debemos aprovechar bien el tiempo. Y no nos olvidemos, quiero dejarles este último pasaje, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, dice así el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, no nos debemos olvidar que ya no vivimos en la carne. Ahora vivimos para el Señor y por el Señor. Dice ahí: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, de esta forma debemos aprovechar bien el tiempo. Como diría el apóstol Pablo: si es que verdaderamente le hemos conocido. Amén. Hermanos, es un gozo poder servirle al Señor. Debemos aprovechar bien el tiempo. Y hoy ha sido un buen momento. Ustedes han elegido ese mejor momento de escuchar la palabra de Dios. Ustedes han hecho como María. Han elegido lo mejor, y el Señor de eso no se olvida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Mi Dios todopoderoso, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, gracias le damos, Padre, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Ayúdanos, Señor, a tomar compromiso con nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder ser parte de la iglesia local. Ayúdame, Padre, a poder descubrir mis dones para ser de edificación para la iglesia. Ayúdame, Señor, a aprovechar bien el tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar juntos nuevamente aquí en esta congregación Maranata. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos. Ayúdale, Señor, a separar un tiempo para estar, para pasar tiempo contigo, Señor, en la lectura bíblica, también en la oración. Fortalécelos, anímalos, Señor. Muéstrale que eres un Dios poderoso. Muéstrale que eres el Dios de todos los dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos, Señor, a no desviar nuestra mirada, a poner siempre nuestros ojos en Jesús, autor y consumidor de la fe. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder abrir nuestras Biblias y de poder alimentarnos de ellas. Bendícenos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Tomen asiento, por favor.